No supieron valorarte, pero lo harán cuando ya no estés. Y cuando lo hagan, será tarde, porque el tiempo no retrocede y tú ya no estás esperando. Te esforzaste por ser comprendido, por dar lo mejor de ti, pero a veces darlo todo solo sirve para que el otro crea que nunca te irás, hasta que lo haces, y entonces el silencio se vuelve espejo. Este video no es para ellos, es para ti, para que recuerdes que tu valor no depende de quien lo ve, sino de quien lo habita. Hoy te compartiré 13 actos silenciosos que no buscan venganza, pero sí justicia interior. No para que sufras menos, sino para que te pierdan con elegancia. Porque cuando eliges la calma, el respeto propio y la distancia, envías un mensaje que ninguna palabra puede superar. Ya no necesito que me entiendas, ya entendí yo, y ese es el momento exacto en el que empieza a dolerles. Elegir el silencio en vez de la reacción. A veces, lo más sabio que puedes hacer es no hacer nada, no responder, no explicar, no justificarte, solo callar. Porque hay silencios que no significan resignación, sino dominio. Porque elegir no reaccionar, cuando todo dentro de ti pide gritar, es un acto de poder. Y en ese momento, cuando decides no ceder al impulso, cuando eliges la serenidad por encima del drama, te conviertes en dueño de ti mismo. ¿Te ha pasado alguna vez esa sensación de injusticia, de querer decirlo todo, de demostrar que llevas la razón, y sin embargo, sientes que cualquier palabra solo empeorará el vacío? El estoicismo nos enseña que el silencio no es huida, es una decisión, es estrategia, y muchas veces es la forma más digna de responder. Epicteto, que nació esclavo, vivió bajo la sombra de la humillación. Un día su amo, queriendo intimidarlo, comenzó a torcerle la pierna mientras lo interrogaba. Epicteto, sin levantar la voz, le advirtió: «Si sigues, la vas a romper», y la rompió. Pero ni siquiera entonces reaccionó con ira. Solo dijo: «¿Ves? Te lo dije. Eso es fortaleza, no en el cuerpo sino en el espíritu, no en la defensa, sino en la contención». Epicteto sabía que, al no reaccionar, se hacía invulnerable, que nadie puede controlarte si tú no entras en el juego, y es ahí donde el silencio se vuelve arma, no para herir, sino para protegerte, porque el silencio incomoda a quien esperaba verte explotar, porque cuando no reaccionas, obligas al otro a enfrentarse a su propio eco. Al no dar explicaciones, das una lección, y cuando eliges callar, revelas una sabiduría que no necesita validación. Aplicar esto no es fácil, requiere práctica. La próxima vez que alguien intente provocarte, no caigas, respira, observa, cuenta hasta 5 antes de abrir la boca. Pregúntate: ¿esto que voy a decir me hará libre o me hará rehén de la discusión? Muchas veces, la mejor respuesta es no dar ninguna. Elige retirarte con calma. A veces, irse en silencio es la forma más ruidosa de marcharse. Este principio está profundamente conectado con la dicotomía del control. Tú no controlas lo que el otro dice, hace o piensa. Solo controlas tu reacción, y al dominarla, recuperas tu libertad. Séneca lo expresó de forma contundente: el mayor poder está en no ser gobernado por las pasiones. Y vaya que reaccionar por impulso es precisamente ser gobernado por ellas. La paradoja es esta: al no decir nada, lo estás diciendo todo. Estás diciendo: ya no estás en control de mí. Estás diciendo: mi paz vale más que este conflicto. Y sin buscarlo, tu silencio se convierte en espejo, porque tarde o temprano, quien esperaba tu reacción, solo verá su propia soledad reflejada. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te arrepentiste más por lo que dijiste que por lo que callaste? ¿Cuántas veces, al reaccionar, perdiste tu paz solo para ganar un argumento? Tal vez ya es momento de invertir ese patrón, de dejar que el silencio hable por ti, de que tus límites no se griten,
se noten. Y si esta idea te parece demasiado pasiva, recuerda, no estás renunciando a tu poder, lo estás elevando. No estás perdiendo una batalla, estás ganando tu centro. La voz más fuerte es la que sabe cuándo no hablar. Ahora bien, si has comprendido esto, estás listo para el siguiente acto. Porque hay otra forma de responder, sin decir una sola palabra, cuidándote, mostrándote bien y dejando que tu presencia hable por sí sola. Trabajar en tu cuerpo como testimonio de autocuidado. A veces, la mejor forma de demostrar que has cambiado no es decirlo, es mostrarlo. No con palabras, sino con presencia, con un cuerpo que ya no se arrastra por el dolor, sino que camina erguido por respeto propio. Porque cuando empiezas a cuidar tu cuerpo, no lo haces por vanidad, lo haces por dignidad. Tu cuerpo se convierte en un reflejo silencioso de todo lo que has superado. En cada paso firme, en cada decisión saludable, estás diciendo sin hablar: ya no vivo para complacer a nadie, ahora vivo para reconstruirme. El estoicismo siempre ha defendido la conexión entre el cuerpo y la mente. Marco Aurelio, emperador de Roma, en medio de guerras, responsabilidades y pérdidas personales, encontraba tiempo para fortalecerse físicamente, no como un soldado, sino como un sabio, porque entendía que un cuerpo disciplinado era la base para una mente templada, que no podía gobernar el imperio si no sabía gobernarse a sí mismo. Y eso incluye también cómo tratas tu cuerpo, lo que comes, cómo descansas, lo que permites y lo que corriges, no como castigo, sino como reverencia. El autocuidado, en la visión estoica, no es un lujo, es un acto moral. Es una manera de decirte: me importo, me respeto, estoy presente. Cuando quienes te hirieron te vean más fuerte, más sano, más centrado, no sabrán si alegrarse o lamentarlo. Pero tú sí lo sabrás. No hiciste todo eso para probar nada, sino para reencontrarte contigo. Y esto no requiere grandes hazañas. Comienza por algo sencillo: caminar todos los días durante media hora sin mirar el móvil, solo contigo y tu respiración. Prepararte alimentos que nutran no solo tu cuerpo, sino también tu equilibrio emocional. Dormir lo suficiente, estirarte al despertar, beber más agua, moverte por el gusto de sentirte vivo. Estas no son rutinas de vanidad, son actos de fortaleza espiritual. De hecho, cada vez que eliges cuidar tu cuerpo en lugar de abandonarlo a la tristeza, estás practicando la resistencia estoica. Estás diciendo: el dolor no decide por mí, yo decido por mí. Esta práctica está profundamente relacionada con el principio de amor fati, el amor al destino, porque no eliges tu pasado, pero sí puedes elegir cómo te presentas al mundo hoy. Y si el pasado te deshizo, ahora es tu turno de rehacerte, no con odio, sino con constancia, no con maquillaje, sino con hábitos. Séneca decía: ningún bien es agradable si no va acompañado de la templanza. Y el autocuidado es precisamente eso, templanza aplicada al cuerpo. Lo más sorprendente de todo esto es que, muchas veces, el cambio físico es lo primero que nota quien no supo valorarte. No porque de repente vean tu belleza, sino porque empiezan a ver tu poder, tu autonomía, tu renacer. Y eso, en silencio, les hace pensar: ¿cómo no vi esto antes? Pero para ti ya no es relevante, porque el cuidado que hoy te das ya no necesita ser visto por nadie más que por ti. Quiero dejarte una pregunta para reflexionar. Si tu cuerpo pudiera hablar, ¿te agradecería o te reclamaría? ¿Lo has usado como un campo de batalla o como un templo de recuperación? Elige lo segundo, no porque los demás lo noten, sino porque tú lo mereces. Y si has llegado hasta aquí, estás preparado para el siguiente paso, porque hay una forma aún más profunda de sanar: rodearte solo de quienes alimentan tu valor, no quienes lo desgastan. Rodearte de quienes sí te valoran. Hay una herida que no siempre sangra, pero que pesa, y es rodearte de personas
que solo te buscan cuando les conviene, que te aplauden cuando te doblegas, pero desaparecen cuando empiezas a brillar. A veces no es la soledad lo que más duele, sino la compañía equivocada. Y aunque te cueste admitirlo, seguir rodeado de quienes no te valoran es una forma silenciosa de traicionarte a ti mismo, porque uno no sana en el mismo lugar donde se rompió. Y aunque el afecto pasado te ate, la dignidad presente te llama a moverte. El estoicismo lo deja claro. No puedes controlar cómo los demás te ven, pero sí puedes decidir quién se sienta a tu mesa. Marco Aurelio lo dijo con contundencia. Evita a quien convierte su vida en una queja constante. Contagia el alma. Y en ese sentido, la verdadera fortaleza no está en soportar a quienes te drenan, sino en rodearte de quienes te elevan. Elegir bien tus vínculos es una forma de filosofía aplicada, un acto de respeto propio, porque no se trata de tener a muchos alrededor, sino a los adecuados, a los que te ven sin que tengas que explicarte, a los que celebran tus límites en lugar de tomarlos como ofensa, a los que no necesitan verte roto para acercarse. Piensa en Séneca. En su vejez, se retiró a vivir rodeado de pocos, pero sabios. Él entendía que la calidad de tus pensamientos se refleja en la calidad de tus conversaciones, y que tus conversaciones, en gran medida, están determinadas por las personas con las que eliges compartir tu tiempo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que estabas en un lugar, pero no pertenecías? ¿Cuántas veces has callado tu verdad para no incomodar a quien no te escucha de verdad? El autocuidado también empieza por ahí, por saber a quién le das tu energía, por saber con quién te permites ser tú sin miedo a ser juzgado. Elige a quienes te miran a los ojos sin evaluarte, a quienes están incluso cuando no brillas, a quienes no te exigen que cambies para que encajes. Y sí, al principio puede doler reducir ese círculo, puede doler darte cuenta de que algunos solo te querían cuando no sabías quererte, pero una vez que atraviesas ese umbral, empiezas a respirar diferente. Empiezas a sentir la calma que da estar rodeado de verdad, no de apariencias. Estás practicando el principio estoico de control interno. No eliges quién te valora, pero sí eliges a quién valoras tú. Y en esa elección se redefine tu paz. Haz este ejercicio simple pero poderoso. Escribe los nombres de las personas con las que más compartes tu tiempo. Pregúntate, con cada una, ¿me expando o me encojo cuando estoy con esta persona? ¿Siento que puedo ser yo o tengo que fingir? Elimina las respuestas que duelan, y no como castigo, sino como protección, porque si tú no proteges tu energía, nadie lo hará por ti. A veces, no es necesario alejarte con rabia. Basta con empezar a moverte en dirección a lo que sí te hace bien. El silencio, la distancia y el enfoque son las mejores formas de filtrar. Y no por orgullo, por evolución, porque ya no estás buscando ser aceptado, estás buscando ser tú. Y si entendiste esto, estás listo para el próximo paso, porque tras rodearte de quienes sí te valoran, viene una decisión aún más poderosa: dejar de demostrar lo que superaste y simplemente vivirlo. Redefinir tu propósito sin necesidad de reconocimiento. Hay una trampa silenciosa en la que caemos sin darnos cuenta. Vivir para ser vistos, para ser aprobados, para ser aplaudidos, como si el valor de lo que hacemos dependiera del eco que genera afuera y no de la paz que siembra adentro. Pero llega un momento, y tal vez este sea ese momento para ti, en que te das cuenta de que nada que sea verdaderamente tuyo necesita espectáculo, que no hace falta que nadie lo entienda, lo reconozca o lo celebre, para que sea auténtico y valioso. Redefinir tu propósito es entender que no estás aquí para convencer a nadie, sino para honrar lo que te sostiene en silencio. Marco Aurelio escribió: haz lo correcto, lo demás no importa. Esa frase encierra una libertad inmensa, porque cuando ya no necesitas reconocimiento, entonces tus acciones se vuelven puras. Ya no haces por reacción, haces por coherencia.
Ya no te mueves por expectativas ajenas, te mueves por convicción, y ahí nace un nuevo tipo de propósito, el que no depende de los aplausos, sino del sentido, el que no se alimenta de validación, sino de dirección. Imagina a alguien que ha pasado años entregándose a una relación, a un trabajo, a una familia, esperando que algún día alguien lo mire y diga, gracias, lo valoro, y nunca llega. ¿Qué haces entonces? ¿Te destruyes? ¿Te vuelves cínico? ¿Te resignas? No, el estoicismo te ofrece otra salida. Redefinir desde dentro. Convertir el acto de amar, de trabajar, de cuidar, en algo que haces por lo que eres, no por lo que recibes. Hacerlo porque está alineado con tus principios, porque al final del día, como decía Epicteto, no es lo que te sucede lo que te daña, sino tu juicio sobre ello. ¿Y cómo se aplica esto a tu vida? Empieza por observar. ¿Cuántas veces haces cosas esperando una respuesta externa? ¿Cuántas veces dejas de hacer lo que te llena por miedo a no ser entendido? Cambia el foco. Pregúntate, si nadie lo viera, si nadie lo agradeciera, ¿seguiría haciéndolo? Si la respuesta es sí, entonces eso es propósito. Lo demás es ruido. Practica este cambio con algo pequeño. Haz algo bueno hoy sin contárselo a nadie. Dona en silencio. Ayuda sin esperar. Gracias. Aprende algo sin necesidad de demostrarlo. Hazlo porque es parte de quien quieres ser. Hazlo porque tu paz interior lo reconoce, aunque nadie más lo vea. Ese es el entrenamiento. Ese es el músculo invisible del alma que el estoicismo fortalece. Este principio se entrelaza con el amor fati, amar tu camino, tal como es, sin adornos ni medallas, y con la dichotomy of control, porque lo que los demás piensen o reconozcan no está bajo tu control, pero tu compromiso con lo que es correcto, sí. La paradoja es que, cuando dejas de buscar reconocimiento, el mundo empieza a verte de otra forma, porque irradias autenticidad, porque te has vuelto íntegro, porque has dejado de actuar para gustar y has empezado a vivir para ser. Déjame dejarte una pregunta. ¿Tu propósito te sostiene o te agota? Si te sostiene, entonces ya no importa quién lo vea, porque el que lo vive, eres tú. Y cuando eso lo tienes claro, puedes caminar sin miedo, sin ansias, sin máscara, porque ya no te mueves para que te aplaudan. Te mueves porque ya no sabes vivir de otra forma. Y si has llegado hasta aquí, es momento de continuar. Porque una vez que ya no necesitas reconocimiento, estás listo para dejar atrás algo aún más profundo. El impulso de explicar tu calma. No demostrar lo que superaste, sino vivirlo. Hay una forma de libertad que no necesita anuncios, y es cuando ya no sientes la necesidad de demostrar nada a nadie. No demostrar que estás bien, no demostrar que superaste a quien te hirió, no demostrar que tu vida ahora es mejor, simplemente vivirlo, porque cuando una herida ha sanado de verdad, no grita, respira, y eso lo cambia todo, porque mientras otros siguen atrapados en la necesidad de mostrarle al mundo su evolución, tú eliges otra ruta, la del silencio tranquilo, la de la serenidad que no busca aplausos, la de quien no necesita venganza, porque ya no vive desde la herida, sino desde la comprensión. Marco Aurelio lo dijo con claridad. El que hace el bien no debe buscar reconocimiento, sino hacerlo como si fuera una fruta que madura por sí sola. Esa es la esencia, que tu cambio no sea una estrategia, sea una consecuencia, que tu crecimiento no sea una respuesta a nadie, sino una afirmación de ti mismo. Porque si lo haces por demostrar, aún estás atado a sus ojos, a su juicio, a su ausencia. En cambio, si lo haces por ti, desde ti, para ti, entonces has recuperado el control. Ya no necesitas que te vean, porque tú ya te ves. ¿Y cómo se ve esto en la vida real? No vas a las reuniones buscando que te noten más fuerte. Vas simplemente como alguien que ya no necesita ser notado.
No subes fotos para que el otro las vea. Las subes porque te gusta quién eres en ese instante. No te esfuerzas en parecer feliz. Eres feliz, incluso si nadie lo nota. Ese es el cambio invisible y el más poderoso. Epicteto lo enseñó también. Lo que te perturba no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas. Por eso, cuando ya no necesitas usar tu sanación como bandera, como escudo o como castigo, entonces estás realmente sanando. Has soltado no solo a la persona, sino también la historia. Y eso no significa olvidar. Significa que has elegido avanzar sin arrastrar. Aplica este principio hoy. La próxima vez que alguien que te dañó se acerque, no respondas desde el personaje del «mírame ahora». Responde desde el lugar más simple, el presente. Desde quien ya no necesita volver al pasado para validar su presente. Porque cuando tu paz se vuelve real, ya no te interesa probarla, solo vivirla. Y si aún tienes ganas de demostrar, no te culpes. Es natural, pero también es pasajero. Con el tiempo, descubrirás que lo que más consuela no es que el otro se dé cuenta de lo que perdió, sino que tú te des cuenta de lo que has ganado. Este principio se enlaza con la dichotomy of control. No puedes controlar si el otro lo nota, pero puedes elegir vivir con autenticidad cada día y con amor fati, aceptar tu historia sin necesidad de justificarla. No necesitas demostrar nada, porque tu forma de caminar, de hablar, de estar, ya lo dice todo. Y eso nos prepara para la siguiente reflexión, porque si ya no necesitas demostrar, tal vez sea momento de enfrentar algo aún más profundo. Dejar de depender emocionalmente de quienes ya no pueden sostener tu paz. Ser amable sin permitir cercanía. Ser amable no significa abrir la puerta de tu vida. No significa olvidar lo que viviste, ni negar lo que sentiste. Ser amable es un acto de dignidad, no de debilidad. Es una forma de mostrar que has sanado, sin permitir que aquello que te dañó vuelva a entrar. Porque hay personas a las que puedes saludar con respeto, pero no con confianza. Con cortesía, pero no con intimidad. Y ese límite invisible, aunque pocos lo entiendan, es el acto más alto de amor propio. Porque aprender a poner distancia sin odio, a protegerte sin herir, a sonreír sin volver a exponerte, es un signo claro de evolución. Séneca lo dijo así: el sabio es amable incluso con sus enemigos, no por ellos, sino por él mismo. Y eso lo cambia todo. No eres amable porque el otro lo merezca, eres amable porque tú ya no quieres cargar con rencor, porque tú has elegido la serenidad por encima del resentimiento, porque tu paz no está en el poder de devolver el golpe, sino en la fortaleza de no hacerlo. Ser amable, entonces, no es volver a confiar, es decidir quién merece cercanía y quién no. Imagina a alguien que te falló, que te traicionó, te menospreció o simplemente te hizo daño, y un día vuelve con una sonrisa, una palabra, un ¿cómo estás? En ese momento, tu ego querrá reaccionar, gritar lo que callaste, recordarle lo que hizo, o incluso fingir que ya no pasó nada y abrirle la puerta de nuevo. Pero hay una tercera opción, más serena, más poderosa: saludar con amabilidad y seguir tu camino, porque tú ya no necesitas castigar ni complacer, solo mantener tu paz. Epicteto enseñaba que quien se domina a sí mismo no necesita dominar a nadie más. Y dominarse es esto: saber que puedes poner distancia sin herir, que puedes decir no sin perder la calma, que puedes cuidar tu espacio emocional como quien cuida su casa, sin odio, pero con firmeza. Porque no todo el que toca la puerta merece entrar. Y eso, lejos de ser dureza, es sabiduría. Aplica este principio hoy. Si te cruzas con alguien que formó parte de tu pasado, no necesitas huir, ni tampoco abrir los brazos. Basta con un gesto amable, una palabra neutra y un paso hacia adelante. Lo importante es que ese paso sea tuyo, no dictado por la culpa, el miedo o la necesidad de aprobación.
Practica el arte de estar sin entregarte, de escuchar sin absorber, de ayudar sin desbordarte. Este principio se conecta con la dichotomy of control. No puedes controlar cómo reaccionan los demás, pero sí puedes elegir tu postura interior. Y con premeditatio malorum, prepararte mentalmente para encuentros incómodos y responder con elegancia, no desde la emoción. La sorpresa está en esto. Muchos creen que poner distancia es señal de frialdad, pero es todo lo contrario. Poner límites sanos es un acto de madurez emocional. No porque odies, sino porque te respetas, porque has aprendido que ser amable también incluye serlo contigo. Déjame preguntarte algo. ¿A cuántas personas sigues dejando entrar solo porque no sabes cómo decir hasta aquí? Tal vez hoy sea el momento de empezar a practicar la amabilidad más sabia, la que no necesita herir, pero tampoco se deja herir. Y si te resuena este mensaje, espera al siguiente, porque cuando ya no necesitas demostrar que sanaste y aprendes a mantener distancia sin resentimiento, estás listo para recuperar algo más profundo, tu confianza interior, transformar tu dolor en arte, creación o servicio. Hay dolores que no se curan con el tiempo, pero pueden transformarse. Lo que hoy te quiebra por dentro, si lo miras desde otro lugar, puede convertirse en la semilla de algo más grande que tú. No para olvidar, no para justificar, sino para trascender. El estoicismo no te dice que niegues tu sufrimiento, te invita a enfrentarlo, a entenderlo y a canalizarlo. Porque si el dolor no encuentra salida, se convierte en veneno. Pero si lo conviertes en creación, puede ser medicina, no solo para ti, sino también para los demás. No se trata de pintar cuadros, escribir libros o dar discursos. Se trata de poner tu experiencia al servicio de algo útil. Séneca decía, aquel que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Pero también afirmaba que el dolor, si es bien trabajado, fortalece el alma. Y es esa fortaleza la que puede convertirse en puente. Un puente entre tu herida y la necesidad de otros. Un puente entre lo que viviste y lo que alguien más necesita escuchar, ver, sentir, recibir. Imagina a alguien que ha perdido a un ser querido y convierte ese duelo en una carta para quienes aún no saben cómo decir adiós. O alguien que sufrió la soledad y decide fundar un pequeño grupo para acompañar a otros. El dolor, cuando se encierra, destruye, pero cuando se entrega, libera. Los estoicos no hablaban desde la comodidad. Epicteto fue esclavo. Séneca vivió exilios y persecuciones. Marco Aurelio gobernó en tiempos de peste y guerras. Ninguno de ellos fue ajeno al sufrimiento. Y sin embargo, todos transformaron ese sufrimiento en sabiduría práctica, en servicio al alma humana. El estoicismo es una filosofía del coraje silencioso, no del que grita en las redes lo que ha superado, sino del que, sin decirlo, transmite dignidad en cada gesto. A veces, la obra de arte no es un cuadro colgado en una galería, sino una conversación sincera con alguien que lo necesita. A veces, el servicio no es una fundación ni un proyecto, sino el acto humilde de escuchar sin juzgar. Tu historia de dolor no te define, pero puede inspirar. No por lo que sufriste, sino por lo que elegiste hacer con eso, porque en esa elección hay libertad, y en esa libertad nace el verdadero poder interior. ¿Cómo aplicar esto? Comienza reconociendo qué parte de tu vida te ha dolido más y qué aprendizaje has extraído de allí. Luego pregúntate, ¿cómo puedo convertir esto en algo que sirva a alguien? Puede ser algo íntimo, discreto, o algo público, visible. No importa la forma, importa la intención. Cada vez que eliges transformar en vez de repetir, estás creando. Cada vez que compartes desde la cicatriz, no desde la herida, estás sanando. El estoicismo no nos pide perfección, nos pide presencia, y cuando estás presente,
Puedes convertir incluso la sombra más oscura en una fuente de luz para otros. Esa es la alquimia del alma. No cambiar lo que pasó, sino cambiar lo que haces con eso. Transformar tu dolor en arte, en creación, en servicio. No es un deber, es una posibilidad. Y si la tomas, descubrirás que tu pasado, por más duro que haya sido, no fue en vano. Fue el inicio de algo profundamente útil. No para demostrar, sino para aportar. Y al hacerlo, te liberas. Porque el dolor compartido con sentido deja de doler igual. No responder a indirectas, llamadas ni provocaciones. Cuando alguien nos lanza una indirecta, cuando nos provoca o nos busca con insistencia, solo para desestabilizarnos, lo más instintivo es caer en la trampa. Defenderse, justificar, devolver con la misma moneda. Porque nuestra mente, herida por el desprecio o el abandono, busca cerrar cuentas. Quiere tener la última palabra, ganar la discusión, exponer la verdad. Pero en esa reacción nos perdemos a nosotros mismos. Perdemos la serenidad, la dignidad, el centro. Y eso es exactamente lo que la otra parte, muchas veces, quiere lograr. El estoicismo nos enseña que reaccionar no siempre es fortaleza y que el verdadero poder está en no responder. Marco Aurelio escribió: elige no ser herido y no lo serás. ¿Qué significa esto? Que el dolor que otros nos intentan provocar no es automático ni inevitable. Hay un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio vive nuestra libertad, nuestra templanza, nuestra maestría emocional. No responder no es callar por cobardía, sino hablarle al mundo con nuestro silencio. Es declarar, sin palabras, que ya no estamos disponibles para el drama, para la manipulación emocional, para los juegos de poder disfrazados de preocupación. Imagina a Epicteto, el esclavo convertido en sabio, rodeado de desprecios, insultos, humillaciones. Y sin embargo, nunca perdió su compostura, no porque no sintiera, sino porque eligió ser dueño de sí mismo antes que esclavo de las emociones de los otros. Su ejemplo nos muestra que lo que callamos con sabiduría vale más que 1000 respuestas impulsivas, que cuando dejamos pasar la provocación sin tocarla, el que queda en evidencia no somos nosotros. En la vida cotidiana, esto se vuelve una práctica de resistencia interior. Cuando recibes ese mensaje pasivo-agresivo y decides no contestarlo. Cuando alguien te llama solo para hacerte sentir culpable y tú no devuelves la llamada. Cuando alguien lanza una indirecta en público y tú sonríes y sigues con lo tuyo. No porque no lo notes, sino porque decides que no es ahí donde quieres gastar tu energía. Y ese es el punto clave, donde eliges poner tu atención, tu presencia, tu paz. La provocación solo tiene poder si tú le das escenario, si tú te subes al ring. Pero si no lo haces, todo su esfuerzo se desinfla. El silencio incómodo que dejas es más elocuente que cualquier discurso. Y es ahí donde comienza tu verdadera transformación. Porque mientras el otro espera tu reacción, tú estás cultivando carácter. Estás entrenando tu alma. Estás creciendo en una dirección donde no se necesita que el mundo te entienda, sino que tú te entiendas a ti mismo. Esta práctica está profundamente relacionada con otros principios estoicos. Por ejemplo, el Dichotomy of Control, que nos recuerda que no podemos controlar las acciones de otros, pero sí la manera en que respondemos. También se conecta con el amor fati, aceptar incluso los ataques como parte del camino que nos moldea, y con el premeditatio malorum, prepararnos mentalmente para la incomodidad de no reaccionar, sabiendo que en esa renuncia hay más fuerza que en 1000 palabras. Y aquí hay un giro que quizás no esperabas. Cada vez que no respondes a una provocación, estás protegiendo tu salud mental. Estudios recientes en psicología afirman que responder a conflictos innecesarios eleva el cortisol, daña la concentración y prolonga el dolor emocional. En cambio, practicar el control de la respuesta fortalece el sistema nervioso
y mejora la autopercepción. No es solo filosofía, es también ciencia. Ahora bien, ¿cómo lo aplicamos? Cuando llegue el mensaje, respira. Cuando oigas la indirecta, visualiza una distancia entre tú y esa frase. Di mentalmente: esto no me pertenece. Escríbelo en un papel si hace falta. Camina, cuenta hasta 10 y luego elige el silencio. Entrénalo, no como castigo, sino como una afirmación de tu nueva identidad. No eres quien fuiste cuando caías en cada trampa. Ahora, eres dueño de tu respuesta. Y para terminar, te dejo esta pregunta. ¿Cuántas veces reaccionaste y luego te arrepentiste? ¿Y qué habría pasado si, en lugar de eso, hubieras elegido el silencio como tu respuesta más sabia? Ahora avancemos, porque el próximo paso no es solo resistir el ruido de afuera, sino convertir ese silencio en un lenguaje poderoso que construye paz desde adentro. Invertir en tu independencia económica. Hay una forma de libertad que no se nota a primera vista, pero que define silenciosamente el valor con el que caminas por la vida. Tu independencia económica. No se trata de acumular riqueza, ni de presumirla. Se trata de que cada moneda que no dependes es un gramo menos de miedo. Es un no que puedes decir con calma. Es una puerta que puedes cerrar sin temblar. Muchos piensan que la libertad se conquista con palabras, pero los estoicos sabían que la verdadera libertad se construye con disciplina, con decisiones pequeñas que, con el tiempo, te hacen menos vulnerable a los caprichos de los demás y más dueño de ti mismo. Séneca, que fue uno de los hombres más ricos de su tiempo, escribió: el sabio no depende de la fortuna, la domina. ¿Qué significa eso hoy para nosotros? Que no necesitas tener millones para ser libre, pero sí necesitas dejar de estar atrapado en la urgencia constante, en la dependencia económica emocional, en esa sensación de que sin ellos, sin eso, no puedes sostenerte. Porque cuando tu sustento depende de quienes te menosprecian o te manipulan, ya no estás trabajando, estás sobreviviendo. Estás aguantando por necesidad, no eligiendo por convicción. Invertir en tu independencia económica no empieza con grandes cambios, sino con un cambio interior. Decidir que tu dignidad no tiene precio, y ese cambio se materializa en acciones concretas. Aprender a decir no a lo superfluo, ahorrar, aunque sea poco, formarte, aunque parezca tarde, desarrollar una habilidad, por más modesta que sea, que te acerque a la autosuficiencia. Cada paso que das hacia no necesitar es un paso hacia poder elegir. No se trata de volverte rico, sino de volverte libre. Imagina una mujer de 50 años que tras un divorcio doloroso descubre que no tiene control sobre sus finanzas, que todo lo que tenía estaba a nombre de otro, que sus decisiones dependen de una pensión, de una ayuda, de una promesa que a veces llega y a veces no. Imagina su miedo, su rabia, su frustración. Y ahora imagina que un día decide estudiar, aprende a vender algo, a generar un ingreso propio, y con cada venta, por pequeña que sea, recupera algo más que dinero, recupera su poder, su autonomía, su voz. Eso es estoicismo encarnado. No resignarse, no rendirse, sino levantarse y reconstruir con lo que se tiene, desde donde se está. El principio del dichotomy of control nos recuerda que no podemos controlar la economía global, ni el comportamiento de los demás, pero sí podemos controlar cómo administramos nuestros recursos, cómo respondemos a las crisis, cómo sembramos para el mañana. Amor Fati nos invita a abrazar incluso las dificultades económicas como parte de nuestro camino de formación. Y Premeditatio Malorum nos anima a prepararnos mental y prácticamente para la escasez, no con miedo, sino con estrategia. Y hay algo más. Cuando inviertes en tu independencia económica, estás invirtiendo también en tus relaciones. Porque cuando no dependes, no necesitas mendigar atención, ni soportar malos tratos,
ni quedarte donde ya no creces. Puedes amar desde la libertad, no desde la carencia. Puedes ayudar sin vaciarte. Puedes irte sin miedo. La economía, en este sentido, no es solo números. Es un campo de entrenamiento para el alma. La neurociencia también lo confirma. Las personas que se sienten económicamente autónomas tienen menos niveles de estrés crónico, mayor claridad en la toma de decisiones y más autoestima. No es un lujo emocional, es una necesidad psicológica profunda, porque cuando el dinero deja de ser una fuente de angustia, se convierte en una herramienta de paz. Entonces, ¿por dónde empezar? Revisa tus gastos. Pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de mi libertad? Dedica 1 hora a la semana a formarte en algo que pueda generarte ingresos. Aprende sobre inversiones simples, aunque sea con poco. Habla con alguien que ya ha caminado ese camino. Y sobre todo, recuerda que cada decisión que tomas hoy es una inversión en la versión de ti que un día agradecerá no tener que pedir permiso para vivir. Renunciar al papel de víctima. Hay una verdad dura que pocos se atreven a aceptar. Mientras sigas viéndote como víctima, seguirás dándole poder a lo que te hirió. No importa si el daño fue real, no importa si tienes razón. Mientras sigas repitiendo la historia desde el lugar del que sufre, tu energía vital quedará atrapada ahí. Y ese lugar, aunque al principio parezca legítimo, se vuelve con el tiempo una jaula, invisible, cómoda, pero profundamente limitante. Renunciar al papel de víctima no significa negar lo que pasó. Significa elegir no vivir eternamente atado a ello. Epicteto, que fue esclavo durante parte de su vida, enseñaba que el ser humano no sufre por lo que le ocurre, sino por cómo lo interpreta. Él no negó su pasado, pero tampoco lo usó como excusa. Lo transformó en fortaleza, en sabiduría, en guía para otros. Y eso es lo que propone el estoicismo: dejar de buscar culpables y empezar a buscar poder interior. Porque cada vez que señalas afuera, abandonas tu parte. Y sin tu parte, no hay transformación posible. Muchos han vivido traiciones, pérdidas, abandonos o injusticias profundas. Y sí, el dolor es real, pero también es real la posibilidad de reconstruirse desde ahí. El primer paso es dejar de preguntarse por qué pasó y empezar a preguntarse, ¿qué voy a hacer con esto ahora? Esa es la diferencia entre quien se queda atrapado en el pasado y quien lo usa como leña para encender un nuevo fuego. Porque la herida puede ser el final de tu historia o el inicio de tu propósito. Tú decides. Imagina a alguien que durante años se repite: me dejaron, me fallaron, me usaron. Esa persona está atrapada, no porque no tenga motivos, sino porque no ha decidido liberarse. Ahora imagina que un día se levanta y se dice: ya no voy a contar esta historia así. Decide que, en vez de recordar quién le cerró la puerta, va a enfocarse en quién la abrió. En vez de revivir lo que le quitaron, va a construir algo nuevo con lo que le queda. En ese instante, ha renunciado al papel de víctima y ha comenzado a caminar como protagonista de su vida. Marco Aurelio escribió: elige no ser herido y no lo serás. Esta frase, mal entendida, puede parecer fría, pero en el fondo es una invitación poderosa. Nadie puede esclavizar tu alma si tú no se lo permites. Y esa elección empieza con una renuncia. Renunciar al relato que te mantiene pequeño, al lenguaje que justifica tu estancamiento, a la necesidad de ser entendido, para empezar a entenderte a ti mismo. Desde la psicología moderna, esto también se confirma. Las personas que se identifican constantemente como víctimas desarrollan patrones de dependencia emocional, baja autoestima y resentimiento crónico, no porque su dolor no importe, sino porque lo han hecho su identidad. Pero cuando alguien cambia la pregunta de ¿por qué me hicieron esto? A ¿quién puedo ser yo después de esto?, se activa una fuerza transformadora que ningún terapeuta,
libro o mentor puede otorgar desde fuera. Esa fuerza solo nace desde dentro. Aplicar este principio en la vida cotidiana no es fácil, pero es posible. La próxima vez que algo te duela, respira, no reacciones. Observa, pregúntate, ¿estoy volviendo al papel de víctima o estoy eligiendo mi poder? Escribe una nueva narrativa. Habla desde lo que aprendiste, no desde lo que sufriste. Haz algo útil con tu dolor. Sirve a otros. Acompaña a quien vive lo que tú ya superaste. Transforma la queja en creación. Y si no puedes aún, al menos guarda silencio. Porque incluso el silencio, cuando es consciente, es una forma de fuerza. Este principio se entrelaza con el amor fati. Aceptar con dignidad lo que fue, sin resistencia, y usarlo como abono para tu florecimiento. También con el dichotomy of control, porque no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes elegir qué haces con él. Y sobre todo, con el corazón mismo del estoicismo, hacerte responsable de tu vida sin excusas. Entonces, ¿estás dispuesto a dejar de ser víctima, incluso si tu historia tiene 1000 razones para serlo? ¿Estás listo para escribir un nuevo capítulo que no comience con lamento, sino con propósito? Si la respuesta es sí, ya has comenzado a sanar. Porque sanar no es olvidar. Sanar es decidir que el dolor ya no va a escribir tus frases. Tú vas a hacerlo, desde la calma, desde la fuerza, desde la libertad interior que solo nace cuando eliges dejar de culpar y empezar a vivir. Abrazar tu soltería como terreno fértil. La soledad no es el vacío, es el espejo, el lugar donde caen todas las máscaras y solo queda lo que eres, sin adornos, sin ruido, sin distracciones. Muchos temen la soltería porque han sido educados para creer que estar solo es sinónimo de fracaso, de escasez, de carencia. Pero el estoicismo enseña otra cosa, que estar solo no significa estar incompleto, sino estar en construcción. La soltería, vista desde la conciencia, no es un periodo de espera, es un campo fértil donde se cultiva lo más importante, la relación contigo mismo. Marco Aurelio escribió, el alma se fortalece al retirarse en sí misma, y esa es la esencia de esta lección, porque no hay mayor poder que el de una persona que no necesita compañía para sentirse valiosa, que no se define por si alguien la elige o no, que ha aprendido a ser su hogar. Vivimos en una sociedad que premia el tener pareja como símbolo de estabilidad, pero muchas veces es solo un disfraz de dependencia, miedo o necesidad de validación. Y es ahí donde el estoicismo nos invita a detenernos, a revisar si buscamos amor por plenitud o por vacío. La soltería, cuando se vive desde la madurez emocional, no es un tiempo perdido, es un tiempo sembrado. Es el momento ideal para reconstruirte después de haber amado mal, para sanarte sin prisas, para reconectar con tu propósito sin distracciones. Es el laboratorio donde puedes observar tus patrones, tus heridas, tus ideales. Y desde ahí, no desde la urgencia, decidir si algún día compartirás tu camino, pero no por miedo a la soledad, sino por deseo genuino de caminar acompañado. Séneca, en una de sus cartas, decía que la peor esclavitud es depender del juicio ajeno para definir quién eres. ¿Cuántas personas se lanzan a nuevas relaciones solo para no sentirse solas y terminan más vacías que antes? Porque cuando no sabes estar contigo mismo, tampoco sabrás estar con otro. El amor no resuelve tu soledad, solo la revela. Por eso, quien abraza su soltería no se aísla, se reencuentra, no se cierra, se cuida, no rechaza el amor, lo honra, empezando por el que se debe a sí mismo. Un ejemplo inspirador lo encontramos en el emperador filósofo. A pesar de tener una vida pública intensa y múltiples responsabilidades familiares, Marco Aurelio dedicaba largos periodos al retiro, a la introspección, al cultivo de su mente y espíritu en silencio. Él no veía la soledad como amenaza,
sino como una oportunidad de alinear su alma con la razón y con la virtud. Y eso es precisamente lo que nos enseña, que tu soledad, bien vivida, puede ser el escenario más fértil para tu transformación. En la práctica diaria, esto significa dejar de ver la soltería como un paréntesis. Es tu presente y merece respeto. Es el momento para invertir en ti, en tu salud, en tu mente, en tus pasiones, para reconectar con lo que realmente amas hacer, para viajar sin permiso, para leer sin interrupciones, para dormir en paz, para redibujar tus límites y, sobre todo, para escucharte, sin el ruido de otro que constantemente te diga qué deberías ser. El estoicismo también nos recuerda que el tiempo es nuestro recurso más valioso. Y cuando lo compartes con alguien por costumbre o miedo, estás malgastando tu vida. En cambio, cuando eliges tu soltería como un terreno fértil, no hay desperdicio, solo siembra. Y toda siembra, si es consciente, da fruto, tarde o temprano. Esta idea se entrelaza con el amor fati, el amor al destino. Si hoy estás solo, no lo rechaces, ámalo, hazlo tu maestro. Agradece esta etapa porque te está regalando algo que muchas relaciones no te darán jamás: claridad, paz, profundidad y una libertad que, bien usada, se convierte en cimiento. Ahora te invito a hacer una pausa, a mirar tu vida desde fuera. ¿Qué estás haciendo con tu soledad? ¿La estás resistiendo o la estás cultivando? ¿Estás esperando que pase o estás aprendiendo de ella? La soltería, vivida con conciencia, es un lujo y también una lección de poder, porque cuando alguien no necesita y aún así elige amar, ese amor es libre, y solo desde la libertad pueden hacer lo verdadero. Así que no tengas prisa, no te compares, no te escondas. Si estás solo, que sea para fortalecerte. Si estás solo, que sea para florecer. Y cuando llegue el momento, si llega, amarás no desde la falta, sino desde la abundancia. Y eso, querido oyente, no solo es estoico, es profundamente humano. Aceptar que no necesitas cierre, aceptar que no necesitas un cierre, puede parecer al principio una renuncia amarga, como si estuvieras dejando capítulos abiertos, palabras no dichas, finales que nunca llegaron. Pero, ¿y si el cierre que tanto anhelas no es una necesidad real, sino una expectativa construida por el ego? ¿Y si la serenidad no llega cuando alguien te explica por qué se fue, sino cuando tú decides que no hace falta saberlo para estar en paz? En nuestra cultura se insiste en que necesitamos respuestas. Queremos entender por qué esa amistad se apagó sin explicación, por qué ese amor se fue sin mirar atrás, por qué un ser querido partió dejando solo el eco de su ausencia. Nos convencemos de que sin ese cierre no podremos seguir. Pero el estoicismo nos ofrece una visión radicalmente distinta. El cierre no está fuera, sino dentro de ti. No depende de lo que otros digan o hagan, sino de la libertad que decides concederte a ti mismo para continuar. Marco Aurelio escribió: si te duele algo externo, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello. Y puedes cambiar ese juicio ahora mismo. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta idea al dolor que dejamos abierto por falta de explicaciones? ¿Qué pasaría si, en lugar de esperar que el otro cierre la historia, fueras tú quien decidiera que ya ha terminado? Aceptar no tener cierre no significa negar el dolor, ni hacer de cuenta que nada pasó. Significa mirarlo de frente y decirle: no necesito entender todo para seguir viviendo con dignidad. Significa darle fin a algo sin necesidad de aplausos, sin una última conversación, sin una carta de despedida. Solo tú sabes cuánto daño te ha hecho seguir esperando una respuesta que quizás nunca llegará. Y solo tú puedes liberarte de ese anhelo. Epicteto decía que las cadenas no están en los pies, sino en la mente. A veces, el apego a la idea de un cierre perfecto es esa cadena invisible que no nos deja avanzar.
Imagina por un momento que decides soltar, que en vez de buscar palabras que le den sentido a lo perdido, eliges tú darle el sentido, que en vez de preguntarte por qué, te preguntas, ¿qué hago ahora con este dolor? Y es entonces cuando ocurre lo impensable. El cierre llega sin ceremonia, sin ruido, sin promesas. Llega en silencio, como un descanso merecido después de años de lucha interna. Llega cuando dejas de perseguir y te vuelves a mirar. En ese momento comprendes que no hay mayor cierre que el que construyes con tu aceptación, que el verdadero final no lo da quien se va, sino quien elige sanar. El estoicismo no te pide que no sientas, pero sí que no seas esclavo de lo que no controlas. Y el cierre no lo controlas. No puedes obligar a nadie a darte las palabras que tu alma desea, pero sí puedes decidir que tu paz no depende de ellas. Entonces, quizás no lo necesitas, quizás nunca lo necesitaste, porque al final, el verdadero cierre no es un acto externo, sino un acto profundo de libertad interior. Y tú, hoy, puedes elegirlo. Amarte sin condiciones. Amarte sin condiciones no significa que ignores tus errores, ni que te mires al espejo y te repitas frases vacías para elevar el ego. Amarte sin condiciones es algo mucho más radical. Es mirarte de frente, con todas tus grietas, tus cicatrices, tus fracasos y tus contradicciones, y aún así, no retirarte la dignidad. Es elegir cada día no ser tu propio enemigo, incluso cuando la culpa y la vergüenza intentan ocupar el centro del escenario, porque nadie escapa del dolor de haber fallado, pero sí podemos elegir no seguir castigándonos por ello. El estoicismo no nos invita a convertirnos en estatuas insensibles, sino en seres humanos lúcidos que entienden que la autoaceptación es un acto de coraje, no de debilidad. Como escribió Epicteto, no te culpes por lo que escapa a tu control. En cambio, trabaja en tu juicio. Allí está tu libertad. Cuando vives odiando partes de ti, te fragmentas. Pierdes energía tratando de esconder lo que crees que nadie podría amar. Pero cuando decides amarte sin condiciones, no desde la soberbia, sino desde el respeto profundo por el proceso que has vivido, algo cambia. Ya no necesitas validación externa. Ya no eres esclavo del qué dirán. Ya no vives desde la necesidad de demostrar que vales. Porque el valor ya no te lo da el mundo, te lo das tú. Y ese momento, ese giro silencioso en tu percepción, es profundamente liberador. Séneca decía que la mayor libertad es no depender del juicio de otros. ¿Y cómo se logra eso? Comenzando por dejar de juzgarte a ti mismo con la dureza que usas cuando estás herido. Cambia la voz interior que te ataca por una que te observa con comprensión. No para justificar tus errores, sino para entenderlos, aprender y crecer desde allí. Amar sin condiciones es decidir que tu historia, incluso con sus capítulos oscuros, merece ser honrada, porque cada caída, cada pérdida, cada noche en vela, te ha traído hasta aquí. Y si hoy estás escuchando estas palabras, es porque hay dentro de ti un anhelo de reconstruirte desde un lugar más sereno, más sabio. Una forma práctica de cultivar este amor sin condiciones es escribirte una carta desde el futuro. Imagínate a ti mismo dentro de 10 años, hablándote con ternura, con compasión, con gratitud por haber persistido. No subestimes el poder transformador de mirarte con ojos amables. Y cada vez que regresen esas voces críticas, recuerda, tu valor no depende de tus éxitos, ni de tu cuerpo, ni de tu pasado. Tu valor es intrínseco. Eres digno, simplemente por ser. Este principio se entrelaza con otro eje del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar cómo fuiste tratado, ni las decisiones de otros, ni los errores del ayer, pero sí puedes elegir cómo te tratas a ti desde ahora. Y también se conecta con amor fati. Amar no solo lo que has vivido, sino también quién te has convertido como resultado de ello. La paradoja más bella es esta.
Cuando dejas de exigirte ser perfecto, comienzas a vivir con más fuerza, más claridad, más paz. Cuando dejas de luchar contra ti mismo, el alma descansa. ¿Y no es eso lo que más necesitamos en esta etapa de la vida? Un lugar interno donde podamos, por fin, respirar. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te miraste sin reproches? ¿Qué pasaría si, en lugar de seguir esperando que alguien más lo haga, comienzas hoy mismo a amarte sin condiciones, como el acto más estoico y valiente que podrías ofrecerte? Has llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho de ti. En un mundo que nos empuja a reaccionar, a demostrar, a correr, tú elegiste detenerte y escuchar. Elegiste mirar hacia adentro. Y eso es profundamente estoico. Hoy no hablamos de grandes teorías. Hablamos de gestos silenciosos que transforman una vida. De respetarte sin condiciones. De renunciar al papel de víctima. De invertir en tu libertad interna. Porque no importa cuántos años hayan pasado, mientras respiras, puedes comenzar. Ahora, antes de cerrar este video, te propongo algo sencillo pero poderoso. Elige una sola idea que haya resonado contigo y escríbela. En una libreta, en el móvil, donde quieras. Que no se pierda, que no se evapore. Escríbela y léela mañana y pasado. Y cuando dudes, si este contenido tocó algo en ti, suscríbete, no para sumar un número más, sino para seguir caminando juntos. Aquí no venimos a entretener, venimos a despertar. Y si sientes que alguien que conoces necesita escuchar esto, compártelo. A veces, una sola frase basta para cambiar el rumbo de una vida. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas lecciones te habló más hoy? Me encantaría leerte. Y si quieres seguir profundizando, el siguiente video te espera y puede abrirte una puerta que aún no sabías que necesitabas. Nos vemos ahí.